Paz de Cristo, hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes hoy en este precioso y maravilloso día. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Gracias, hermanos, en esta hora. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. En esta mañana queremos agradecer a Dios su infinito amor que tiene para con nosotros. Comparte este mensaje con otras personas. Va a ser de grande bendición para su vida. Quiero tomar el tiempo, mientras se conectan otros hermanos, para saludarlos y dar gracias a Dios, hermanos, por todos los milagros que Dios ha hecho durante esta pandemia, durante este tiempo valle difícil. Quiero dar gracias a Dios por los milagros de las personas que recibieron sus milagros, todos los que recibieron el regalo de la vida o el milagro de la vida, ya que muchos padecimos esta dificultosa prueba y lucha. Lo inseguro, lo incierto, lo descontrolado, lo que no podíamos controlar, lo que no sabíamos si íbamos a vivir o a sobrevivir. Y ahora lo atravesamos. Quiero darle gracias a Dios porque la mayoría de las gentes que nos escuchan, la mayoría de las gentes en la iglesia recibieron el milagro de la vida. Y yo estoy muy agradecido por eso. Y eso nos da a conocer algo, que nosotros, aleluya, dependemos de Dios. Los médicos me dijeron a mí, no hay cura para esto, no sabemos. Esto es algo muy serio. Y dijo, y no te podemos garantizar nada. Entonces yo sentí la confianza de que Dios era el único que nos podía ayudar. Y quiero dar gracias a Dios por todos los que recibieron milagro y todos los que recibieron el milagro de la vida. Entre ellas mi esposa y yo, 2 de mis hijas, y mis yernos, y gracias a Dios. De entre ellos, la mayoría parte de la iglesia, el 80-90% de la iglesia padecieron este mal, porque es un mal que atacaba a nuestro cuerpo y fueron rescatados. Y también quiero dar gracias a Dios por ese milagro. El día de anoche me habla uno de mis amigos de la infancia, que estábamos en la escuela juntos, un buen amigo. Y voy a decir el nombre de él, porque es amigo. Se llama Billy González. Ustedes me vieron orar por él. Estuvo 2 meses y medio, o 3 meses, 2 y medio o 3 meses entubado. Y anoche me llamaba para testificar que fue una experiencia maravillosa. Dice que él miró muchas cosas y quiere un día compartir con nosotros esa experiencia. Le dije yo que era bien recibido y bienvenido. Muy pronto este muchacho, pues es joven, es un poquito más joven que yo, y muy pronto estaremos escuchando esa experiencia. Imagínense que 3 meses entubado. No me lo puedo imaginar. Perdió 40 libras, digo 80 libras, 40 kilos. Y murió varias veces, 2 veces. Y fue traído del más allá. Y lo que quiero decir, hermanos, es que gracias a Dios por ese milagro. Dios tuvo misericordia, escuchó el clamor del pueblo y rescató su vida.
Y estoy muy contento por eso. También doy gracias a Dios por los que no recibieron su milagro, que no se les concedió seguir viviendo en esta vida presente, que pasaron a la eternidad. ¿Y por qué da gracias a Dios, diría usted, pastor o hermano o amigo? ¿Por qué diría usted, doy gracias? Doy gracias por la familia que les dio la fuerza para atravesar ese valle de luto, ese dolor que solamente Dios puede sanar y que nadie puede apoyarte. Doy gracias a Dios por la fuerza que le dio a esas personas, de las cuales yo me incluyo también. Y Dios nos fortaleció tanto a mis padres, como a mis hermanos, como a los hijos de mi hermano, mis sobrinos, como a la esposa de mi hermano, y todos. Y doy gracias a Dios por esa fortaleza. Doy gracias a Dios porque estoy recuperándome ya al 90%. El apetito ya me volvió y ya me estoy recuperando un 90% y estoy fuerte. Ya no se me olvidan las cosas tanto y estoy mejorando. Y doy gracias a Dios por eso. Y en esta hora, hermanos, quiero que unidos demos gracias a Dios y seamos agradecidos. Doy gracias también por los que no tuvieron que padecer de esta enfermedad o esta pandemia. Doy gracias a Dios porque Dios los cuidó y los sigue cuidando. Mi consejo es que se sigan protegiendo, se sigan cuidando y que sigamos adelante. Bienvenidos todos bienvenidos a este su mensaje. Hoy es un día especial como todos los días. Hoy le celebran el día de San Valentín, del amor y la amistad. Y es cuando la gente celebra. Ahora estamos un poquito detenidos por causa de la pandemia y por causa del frío, que la onda fría que nos ha llegado. Pero quiero decirles, hermano, que el amor y la amistad en la iglesia de Dios siempre es algo primordial. Tener amor y tener amistad y paz con todos los hombres, dice la Escritura. Entonces, esto es algo para nosotros que siempre existe. Nosotros los cristianos no solamente traemos flores o regalamos flores a nuestra esposa o a nuestros seres queridos o las esposas a sus esposos, pero más bien los esposos de las esposas, no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo, y damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Gracias a Dios por esta dicha de servirle y de ser llamados sus hijos. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Bienvenidos todos los que están conectados. Bienvenidos a este mensaje que le va a ser de grande bendición. Solamente para aprender, crecer, desarrollarnos y entender el propósito del cual Dios nos ha llamado y nos tiene aquí en esta vida. Gloria a Dios. En esta hora vamos a empezar la palabra de Dios. Aleluya. Y este mensaje se titula Honra, temor y servir. Honrar, honor es palabra, honrar y honor a nuestro Dios, temer a Dios y servirle. Muy importante, es honrar a Dios, temer a Dios, honrar es honor God, traer honor, oh maravilloso Dios. Honrar es traer honor a este Dios. Cuando tú traes honor a este Dios, Él te honrará. Llegará el día en que tú recibirás tu honor. Llegará el día en que tú serás honrado delante de los ángeles. Oh, maravilloso Dios. Llegará el día en que serás honrado delante de Dios, Padre, y de sus santos ángeles. ¿Cómo, hermano? Sí, porque aquí en la tierra tú honraste. Le diste honor a este Dios maravilloso. Y eso es algo muy hermoso cuando nosotros podemos dar honra, gloria y honor a nuestro Dios. Levantar en alto, decir que somos de Él y que Él es de nosotros. Que Él entregó su vida por nosotros y nosotros nos entregamos a Él. Nos entregamos en espíritu, alma y cuerpo para servicio y para servir a este Dios maravilloso.
Eso es honrar a Dios. Eso es el honor que Dios recibe. Aleluya. Y nosotros, hermanos, somos llamados para honrar, para temer a Dios. Y el temor nos hace servir a Dios. La Biblia dice que con el temor de Dios se apartan los hombres del mal. Los hombres se apartan del mal. Entonces nosotros nos apartamos del mal cuando tememos a Dios. Mientras nosotros no tengamos temor de Dios, nunca nos vamos a apartar del mal. Porque el temor de Dios crea dentro de nosotros una conciencia. Diga conmigo, crea Dios una conciencia. Y esa conciencia nos lleva, es como un satellite, un satélite que nos guía a toda verdad y a toda justicia, a través del Espíritu de Dios, hablando a nuestra conciencia, a nuestra mente. Y en esta mañana, en esta hora, vamos a tomar el tiempo y vamos a empezar este mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, vamos a hablar de honor, que es honra a tu Dios, sea honorable, honor, temor y servir a Dios. Y en esta mañana vamos a empezar, en esta hora vamos a empezar este mensaje. Y vamos a empezar porque se puede alargar y no queremos que nadie se nos desanime, se nos desconecte y que pierda el enfoque. Bienvenidos todos a la casa, a este lugar de predicación. Y en la comodidad de su casa, calientito ahí, aleluya, ¿por qué no un chocolate de la abuela? Es una comodidad. Gracias a Dios. Vamos a empezar en el capítulo 20 del libro de Mateo, en el verso 20. Vamos a empezar ahí una palabra y la vamos a aplicar a nuestra vida y vamos a aprender. La importancia es nunca dejar de aprender. Nosotros nunca dejar de aprender. Cuando uno deja de aprender, deja de crecer, deja de producir, deja de servir, porque uno dejó de escuchar y de crecer y de aprender. Entonces, cuando uno aprende, sigue aprendiendo y aún aunque tengamos 70, 80 años, siempre seguiremos aprendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted esto? Porque hay gente que nunca ha dejado de aprender y ellos, aleluya, logran otros logros más, alcanzan otras cosas, porque ellos nunca dejaron de aprender, nunca dejaron de trabajar, y se mantuvieron saludables y fuertes. Dice así en el capítulo 20, aleluya, invite a gente a que nos escuche. Esto está muy hermoso, este mensaje. Dice en el capítulo 20, versículo 20 del libro de Mateo. Vamos a leer una historia, una ocurrencia, algo que algo que ocurrió. Dice así, en el capítulo 20, versículo 20 del libro de Mateo, dice así: Entonces se llegó a él, al Señor Jesucristo, la madre de los hijos de Zebedeo. Con sus hijos le adoró, se postró, lo adoró y le pidió algo. Se acercó María, la madre de los hijos de Zebedeo, esposa de Zebedeo. Ella era la madre, aleluya, se llamaba María Salomé. María Salomé no era la de la canción. María Salomé era prima hermana de María, la madre de Jesús, del cual nosotros le llamamos la madre de Jesús. La Biblia no le llama, Jesucristo no le llama la madre de Jesús. Nosotros, la Escritura le llama María, la madre de Jesús. Le llama también María, la esposa o mujer de José. María Salomé era una mujer, aleluya, que vivía en la área, aleluya, del mar, cerca del mar de Galilea. Ella era la madre de los hijos, y de los hijos era Juan y Santiago, James y John. Era Jacob, también conocido como Jacob, y Juan. A ellos el Señor Jesucristo los llamaba, oh Señor, háblanos. El Señor Jesucristo les dio un nickname,
les dio un nickname, les dio un apodo, como decimos, un alias. Le dio un nickname a ellos y les nombró los hijos del trueno. Los hijos del trueno les nombró porque ellos tenían un carácter pesado, brother. Eran furious, eran furiosos, eran incontrolables, eran dominantes, eran agresivos, eran de carácter fuerte, eran aleluya, más de mayor carácter que el director de la escuela. ¿Cómo le teníamos nosotros miedo al director de la escuela? Digo de mi parte, eran de mayor carácter, que los agentes de migración, eran más de mayor carácter que los agentes del IRS, eran tremendos, tenían un carácter de sumamente, aleluya, explosives, eran sumamente explosivos, tenían esta fama. Y el Señor Jesucristo les nombra los hijos del trueno. Los hijos del trueno se conoce después como Juan, primo segundo del Señor Jesucristo según la carne, Santiago, que después Santiago escribe el libro de Santiago, y Juan, que escribe el Evangelio de Juan, de los cuales después es la oveja más mansita, aleluya, que se recuesta en el pecho del Señor Jesucristo y le pregunta, le dice Pedro, le hace señas a Juan, le dice, pregúntale, ¿quién es el que va a traicionar al Señor? De unos hombres de un carácter pesado, que nobody wanted to be around them. Un carácter explosivo que nadie podía estar cerca de ellos por su carácter. Llegaron a ser unos corderos, unos mansos, humildes. Unos corderos porque el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esos hombres, hermano, fueron transformados en algo maravilloso, en algo que solamente Dios puede hacer. Yo quiero decirte, hermano, que no importa, oh Señor, que no importa la circunstancia de la persona, no importa el carácter, no importa el genio, vamos a decirlo, genio de genética, no importa. El hombre, cuando se acerca a Dios, cuando viene al conocimiento de Dios, hermano, es transformado, es cambiado, aunque sea hijo del trueno, aunque sea, aleluya, una persona explosiva, de un genio intolerable, cuando viene a acercarse a Dios, es transformado, hermano. It don't matter who he is. No interesa, no importa quién sea, no importa de qué dominación sea, no importa de qué familia sea, no importa de qué sector sea, no importa, aleluya, de qué economía social sea, no importa de qué estado social sea, no importa, aleluya, cuando te acercas a Dios, eres transformado porque el poder maravilloso transformador de Dios mora dentro de él, y cuando él suelta, cuando él, aleluya, desata, aleluya, ese poder transformador, la gente es transformada, no importa quién sea, no importa lo rebelde, no importa lo incrédulo, no importa, es transformado por ese maravilloso poder transformador de Dios. Y cuando Dios desata ese poder, aleluya, eres transformado de lo interior hacia lo exterior. De tal manera que los hombres, las personas, las familias, los hijos, los miembros de la familia, tu esposa, tus hijos, aleluya, tu esposo, empieza a ver el cambio maravilloso. Estos hombres fueron transformados. Diga conmigo, los hombres
del trueno, los hijos del trueno fueron transformados. Los hijos del trueno fueron transformados. Pero la mujer traía una petición. María Salomé traía una petición. Ella tenía un deseo y ese deseo lo manifiesta. Cuando llega ante el Señor Jesucristo, lo primero que hace es que se postra, aún sabiendo exactamente de quién era, de dónde venía la línea donde venía Jesús. Sabía que el Señor Jesucristo era hijo de su prima María. Aún así ella lo reconoció, lo reconoció como hijo del Altísimo. Aunque sabía, aleluya, que era hijo literalmente, físicamente de María, su prima, ella vino y se postró, aleluya, reconociendo que Él era Dios y que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él era la manifestación gloriosa de Dios sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! This is wonderful. Se postra y le adora. Se postra y le adora. Y dice el Señor Jesucristo, what do you want me to do? Cuando adoramos a Dios, el Señor dice, ¿qué quieres que yo haga? Ella trae una petición. Wow. Una petición que no, listen to this, acércate, que no podía ser concedida. Fue contestada, pero no fue concedida. Acércate, hermano. Fue una petición escuchada por el Señor Jesucristo, pero no fue concedida. No se le concedió esa petición, porque el que está en control de todo es el mismo Dios. It's God Himself who's in charge of everything. Todo está bajo sus pies. Y ella vino con un deseo. Fue escuchada, pero no fue concedida. Diga conmigo, concedida. Por eso dijo el Señor Jesucristo, los apóstoles, siervos del Señor Jesucristo, oraré, pero oraré con entendimiento. Cantaré, pero cantaré con entendimiento. Pero cada uno sepa cómo pide, porque pidemos a veces para gastar en nuestros deseos, nuestros deseos carnales humanos, nuestro egoísmo. Y dice la Escritura que cada uno de nosotros sepamos cómo oramos y cómo pidemos. La mujer se postra delante del Señor y le dice, ¿qué quieres, mujer? What do you want? ¿Qué quieres? Ella le dijo, verso 21, ella le dijo, di que se sienten estos dos mis hijos, los hijos del trueno, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda. ¿Cuándo, cómo y dónde? En tu reino. Fíjese lo que le pidió la mamá. Ella fue conmovida por la vanagloria, el orgullo, el egoísmo de tener dos hijos. Oh, Señor, hablamos. De tener dos hijos en el reino celestial, el uno a la derecha
y el otro a la izquierda. ¿Qué petición, no? ¿Qué petición, brother? Es tremendo. Nosotros no podemos pedir cosas que no son mediante la voluntad de Dios. Y esta era una de las cosas que Dios no permitía su voluntad. Dice que se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondió y le dijo, no sabes lo que pides. You don't know, lady, what you're talking about. Tú no sabes lo que pides. Tú no sabes lo que pides. Ella pensó y se imaginó que era una buena petición, que era algo maravilloso poder acercarse al Señor Jesucristo y pedirle, voy a usar la palabra, y si es una palabra fuerte no es para insultar. Fue una locura pedir esto. Fue una tontera. Fue una ocurrencia pedir esto al Señor Jesucristo. Que uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Le dijo el Señor, esto no puede ser así. No sabes lo que pides. Hermano, hermana, amigo, jovencito, jovencita, pastor, predicador, enseñador, maestro, tenemos que aprender, oh Señor, háblanos, aprender a saber, conocer lo que nosotros pedimos. La Biblia dice, ¿cuál es el hombre o quién es el hombre que pide largos días o larga vida para hacer el bien sobre la tierra? ¿Quién de vosotros pide vivir 80 años, 90 años, solamente para predicar y enseñar al pueblo y estar al servicio de este Dios maravilloso? ¿Quién es el hombre que quiere ver a sus hijos, quiere vivir y ver a sus hijos servir a este Dios maravilloso? ¿Quién es el hombre que pide a Dios, aleluya, vida, salud, fuerza, entendimiento, inteligencia, capacidad, solamente para servir a este Dios maravilloso? Le garantizo una cosa, que Dios, aleluya, le concederá su petición porque está pidiendo conforme a la voluntad divina del Dios maravilloso. La voluntad perfecta de Dios. Y Él lo que quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Seguimos leyendo. Entonces Jesús le dijo a la mujer, no sabes, verso 22, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso en que he de beber? ¿Puedes beber? Sí. Quiere decir que vas a predicar, anunciar. Puedes participante de los sufrimientos del vamos. Es un honor, es un privilegio, es un honor. Honra que nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, el pueblo de Dios, padezca por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por servir a este Dios maravilloso es bueno, es honor que nosotros padezcamos difamación, crítica, burla, acusación, juzgar, difamar. Es justo, porque trae honor a Dios. Todo esto que lo hagan mintiendo. Es justo para Dios, es honor para Dios que seamos acusados de algo que no somos. Gozados, alegrados, porque vuestro galardón es grande en la tierra. Sigamos leyendo, hermanos. No sabes lo que pides. Puedes sufrir, tomar del vaso en que yo he de beber. ¿Cuál es el vaso? La Biblia dice que mientras el Señor Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní, conocido la palabra Getsemaní, que quiere decir prensa o fricción. En Getsemaní ahí estaba el Señor Jesucristo y dijo, Señor, si es posible, libra de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, oh Señor, háblanos. Se nos concede
padecer de esa manera, tomar de la copa, esa es la copa que estamos hablando, esa es la copa que Dios nos está diciendo aquí. Nos es permitido, nos es honor a Dios, nos es honor para nosotros sufrir por causa de este Dios maravilloso. Porque es como nosotros podemos alumbrar a un mundo que perece lleno de tinieblas. Digan amén. Digan amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Oh, Señor. Dice en el verso 22, del vaso en que debe beber y ser bautizados del bautismo de en que yo soy bautizado. Y ellos le dicen, ¿podemos? ¿Qué bautismo estaba hablando? El Señor Jesucristo, oh Señor, wow. El Señor Jesucristo, según los evangelios, el Señor Jesucristo no fue bautizado. Según el Señor Jesucristo, fue bautizado, por Juan el Bautista. Y fue bautizado por Juan el Bautista. Y fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Podemos ser bautizados en su nombre. Aquí va. Podemos ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ser bautizados, aleluya, en su nombre. Y podemos ser bautizados del Espíritu de Dios, ser saturados, llenos, empapados, vamos a usar la palabra, saturados del poder del Espíritu de Dios. Pero el que se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda, it's not gonna happen. No busquemos posturas, busquemos la voluntad de Dios. Vamos adelante. Bendito el Señor. Entonces Jesús le respondió y le dice, ellos le dicen, ¿podemos? Y sí es. Él les dice, a la verdad mi vaso beberéis. Todos los hombres de Dios, los 12 apóstoles, todos fueron, aleluya, mártires de este mundo. Fueron mártires. A la verdad vaso beberéis, porque ellos todos fueron, y del bautismo de en que sois bautizado, seréis bautizados. Mas el que se siente uno a la derecha y a la izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Verso 24. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron entre los dos hermanos. Se enojaron entre los dos hermanos. Es común. No es normal, pero es común que entre los hermanos se enojen. Se enojen porque no se hizo como ellos querían, no se predicó como ellos querían, no se enseñó como ellos querían, y es común. Pero, dice la Escritura, entonces Jesús los llamó. Empezaron a gruñirse entre ellos mismos, entre los 12, y el Señor los llamó y les dijo, verso 25, acérquese hermano, escuche esto. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿saben ustedes que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y que son grandes ejercen sobre ellos autoridad? Fíjese bien, entre los gentiles, entre los reinos, entre los gobernantes de las naciones, dijo, hay unos que se enseñorean, o se son los mandamás, o que son los que gobiernan, y son los que ordenan y dan instrucciones. Dice así, y ejercen sobre ellos autoridad. Pero en el verso 26, ahí donde nos vamos a enfocar, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, hágase vuestro servidor.
Wow. Y el que quisiera entre vosotros ser primero, sea vuestro siervo, servir. Escuche esto, hermano. Mas entre vosotros no será así, dijo el Señor. Entre nosotros no va a haber estas prácticas. Entre nosotros no va a haber tradición de que hay uno mayor, otro menor y otro más y el otro más. Entre nosotros no va a ser así. Entre vosotros el que va a ejercer autoridad, el que va a ejercer, aleluya, privilegio, es el que es vuestro siervo, el que sirve. Entre nosotros, en el pueblo de Dios, hermano, el más importante delante de Dios es el que sirve en la comunidad, en la iglesia, en el ministerio, en la congregación, en el pueblo, en el gobierno. Los grandes gobernantes, los grandes, aleluya, comerciantes, los hombres más exitosos en la vida, de la historia y del mundo y de la comunidad y del gobierno y de las naciones, los hombres más poderosos son aquellos que sirven. Son aquellos que sirven. Esos son los que son reconocidos como personas especiales. Y la iglesia está creando un ejército de servidores. Un ejército, aleluya, está creando la iglesia de servidores. Dios está dando a luz. Dios está haciendo nacer. Dios está haciendo manifestar, aleluya, un grupo, un ejército de servidores. Voy a usar este ejemplo y quiero que lo tome en cuenta. Había una mujer, existió una mujer, que esa mujer ejercitaba autoridad, potestad, honor, reconocimiento, que hacía temblar a los gobernantes de la tierra. Esa mujer era una mujer anciana, desgastada, no medía ni 5 pies, y si medía 5 pies muy apenas lo libraba. Entregó su vida, aleluya, a servicio de la humanidad y al servicio de Dios. Huérfanos, se consagró, y cuando venía delante de las Naciones Unidas, cuando ella llegaba, lo reconocían que era una gran mujer de Dios. Ella era nombrada la Madre Teresa. Increíble sierva que servía. Es algo maravilloso. Mientras nosotros lo que queremos es primero servirnos nosotros y no servir a la comunidad, mayormente a la iglesia, porque la iglesia sirve a la comunidad. Are you with me? ¿Me escuchan? Bendito Dios. Wow. Esto está pesado. Una cosa te voy a decir. Te voy a decir algo, hermano. Escucha bien. Cuando tú sirves a Dios, nunca, cuando tú sirves en el reino de Dios, nunca esperes
que Dios te dé gracias. Si tú sirves en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, no esperes que Dios te dé gracias, porque it's not gonna happen. Dios, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, a ti, a usted, si usted piensa que es un gran siervo, si usted piensa que es una persona de mucho servir, y usted piensa que un día el Señor le va a dar gracias, it's not gonna happen. No esperes que Dios te dé gracias. Y te voy a decir por qué. En el capítulo 25 dice la Escritura así. En el capítulo 25 habla de un hacendado. Y el hacendado partió lejos. Y mientras se fue, antes de irse, llamó a sus siervos, a sus servidores. Y dice la Escritura, hermanos, dice la Escritura, que les dio talentos, les dio finanzas, conforme a su capacidad. Usted tiene lo que tiene, posee lo que posee, por causa de su capacidad que Dios mismo le dio. Y Dios quiere darle más, pero primero tiene que darle mayor capacidad. Porque nadie puede más que su capacidad. En el capítulo 25 del libro de Mateo dice la Escritura que el Señor les dijo a sus siervos, los mandó a llamar, y conforme a la capacidad de cada uno de ellos les dio talentos. Diga conmigo, talentos. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1, conforme a su capacidad. Tienes lo que tienes solamente porque esa es tu capacidad. Y la capacidad que te quiere dar Dios es mayor, pero no te deja ser capacitado. Es por eso que estás en la condición en que estás, tanto de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, financiera, salud y fuerzas, porque esa es la capacidad que tú tienes. Y además, si la capacidad tienes y no la ejerces, de nada te sirve. Es como una medicina guardada en el botiquín. Es como, aleluya, una Biblia guardada en el escritorio. Sigamos adelante. La Biblia dice que les dio conforme a su capacidad. Cuando regresó, dice que él llamó a los que les había dado su talento. Hablando de la venida del Señor Jesucristo. Se fue y a cada uno nos repartió dones, nos repartió talentos. Y con esos talentos hay que servir. Diga conmigo, hay que servir con esos talentos. Si eres empresario, sirve en la empresa, pero como siervo de Dios. Si eres realtor, aleluya, bienes y raíces, sirve, pero como siervo de Dios a través de bienes y raíces. Sirve a Dios. Servir a Dios en tu talento, en lo que tú has aprendido, lo que Dios te ha capacitado. En eso hay que servir a Dios, porque ahí es donde Dios va a bendecir tu vida. En todo sentido. Dios va a traerte satisfacciones, por eso que no te sientes satisfecho de lo que has hecho. Imagínate cuando llegues a ser viejo, no vas a tener la satisfacción, aleluya, de decir, serví a Dios toda mi vida, con mis bienes, con mis fuerzas, con mi talento, con mi, aleluya, lo que Dios me confió, me volví a entregar a Dios. Oh, esto es maravilloso. El de 10 dijo, aquí están 10 más. Bien, dijo. No le dijo el Señor gracias. Le dijo, bien hecho. Aleluya, bien hecho. El Señor le dijo, bien, buen siervo. No le dio gracias. No le dio gracias. Le dijo, buen siervo, bien has hecho.
No le dijo, thank you very much. I love you, man, because of that. No. Le dijo, buen siervo. Buen siervo. El de 5 vino y le trajo otros 5. Y dijo, el de 5 se hizo 10. El de 10 se hizo 20. Y les dijo a ambos, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. No le dio gracias. Listen to this, hermano. ¿Por qué no le dio gracias a Dios? ¿Malagradecido Dios? No. ¿Por qué no le dio gracias? Porque era su obligación multiplicar. Y cuando es tu obligación, hermano, tu deber, no esperes que Dios te dé gracias. Recibirás honra, recibirás honor, serás honrado, pero que diga a Dios gracias. Él te va a decir, buen siervo, buen servidor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Si usted piensa que ahorita tiene usted mucho, oh Señor, háblanos. Si usted piensa que usted tiene mucho ahorita y no haya que hacer con su economía, no se compara, brother, con lo que Dios tiene para nosotros. En lo poco, hablando todas las riquezas, economía, salud, fuerzas, vida, no se compara con la eternidad, los bienes, los privilegios, el honor, la dicha de estar y vivir lejos de dolor, aflicción, enfermedad, temor, lágrimas, enjugar toda lágrima, borrar, quitar toda lágrima. No se compara. Pero si aquí no somos fieles, en lo mucho tampoco. Si el hombre no puede ser fiel en lo ajeno, ¿cómo va a ser fiel en lo que Dios o lo que es nuestro? Si el hijo no puede llevar a cabo la empresa de otra persona, ¿cómo llevará la empresa propia cuando le herede? Háblanos, Señor. Si nosotros aquí en esta tierra no podemos serle fiel a Dios y no podemos ser siervos de servir, ¿cómo nos va a confiar Dios, aleluya, autoridad sobre naciones, sobre pueblos, sacerdotes, reyes? ¿Cómo? Aquí dice la Escritura, capítulo 25, verso 21, al siervo de 10 talentos, al siervo de 5 talentos, les dirá el Señor, y les dijo, bien. No les dijo, thank you. No, les dijo, good job. Buen trabajo, buena función, buen servicio. Pero no les dijo gracias. Pero como les dijo bien, vas a entrar a otro nivel. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Oh, Señor, esto me llega al alma. Oír esa voz maravillosa de parte de Dios que te diga, buen siervo, hablando de hombre y mujer, hablando de un servidor, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No se dijo gracias. Capítulo 24, verso 45 al 50, dice así: siervo fiel y prudente. Siervo fiel y prudente.
This is wonderful. Buen siervo, siervo fiel y prudente. En el capítulo 25 dice así, verso 30, al que tenía un talento y no lo quiso trabajar, dijo el Señor, siervo, verso 30, 25, 30, siervo inútil. Wow. Siervo útil y siervo inútil. Siervo inútil, échenle fuera a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil. Useless servant. Siervo inútil. Porque no hiciste lo que se te mandó. Vamos a decirlo más claro. Siervo inútil, porque el talento que tenías, el talento y don y regalo que Dios te dio, no lo supiste utilizar. Por eso vino a ser un siervo inútil. Siervo inútil que no utilizó su talento para hacer bien en el reino de Dios. Yo quiero decirte, hermano, que Dios nos ha llamado a servir. Y cuando servimos, oh Señor, háblanos. Cuando servimos, Dios nos da autoridad. Autoridad nos da facultad y somos honrados delante de Dios. En el capítulo 17, verso 8 al 10 del libro de Lucas, dice así. Verso 9 dice así, ya se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Verso 9 y así terminamos. Verso 9 y 10. Hace una pregunta el Señor Jesucristo. ¿Dará gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Think about this. ¿Se acuerda que le dije yo que Dios no te iba a dar gracias? ¿Te acuerdas que yo te dije que Dios no te iba a dar gracias? Te iba a honrar. Te iba a decir, buen siervo, bien buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquí nos dice el Señor, no esperes gracias. Espera una buena recibida, a good welcome, una bienvenida. Buen siervo, bien buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Daría gracias al siervo que hizo lo que se le había sido mandado. Dice el Señor Jesucristo, pienso que no. No se le daría gracias. Tú que eres empleado, trabajador, siervo, o trabajador, o obrero, ¿tú piensas que si el patrón no te dice gracias, no está agradecido? No, el patrón te está pagando. Te está pagando
porque tú estás trabajando. Dios a nosotros nos está dando vida, respiración y todas las cosas. Nosotros, los siervos o los que servimos, somos los que debemos darle gracias al Señor, no el Señor a nosotros. El empleado es el que debe dar gracias a su amo, no el amo a su empleado. I know you don't like this. I know you don't like it. But you're getting paid for what you're doing, for your work, for your time. Yo sé que no te gusta esto que te estoy diciendo, pero estás recibiendo tu pago por tu tiempo, tu trabajo y tu labor. Dios nos está dando vida, respiración y todas las cosas. Y Él es dueño de esta gran empresa, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga prosperar su rostro sobre ti y te dé mucha paz. Te dé facultad, te dé poder, te dé la habilidad y el talento y la gracia para hacer nosotros ambos su voluntad. Que el Señor te llene de conocimiento, de temor y de humildad, y que nos haga victoriosos en todas nuestras batallas, y que siempre seamos agradecidos. El Señor te guarde. Te amamos. Adelante, fiel soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Dios te bendiga, hermano Matías, hermanos todos. Dios los bendiga y Dios los guarde. A todos mis hermanos. Me he gozado, fue algo pesado, pero es algo que necesitamos que aprender y seremos edificados. Recuerda, un día escucharás las palabras: bien, buen siervo, buena sierva. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El hombre mientras sirva tendrá autoridad, y mientras no sirva, no servirá. Dios le bendiga y Dios te